Esta es una de las alas de la diosa Nikea. Es una diosa griega que significa su nombre victoria o vencer. Así que los creadores de Nike se inspiraron en esta diosa para poner una de sus alas y poner el nombre a su marca Victoria o vencer, que es Nike. Pero Nike o Nikea o Nikao está en la Biblia, el nombre. Y en Romanos se nos dice: vence el mal con el bien, vence. Ten victoria sobre el mal. En Primera de Juan dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos lleva aún más Romanos 8 cuando dice que en Él somos más, ¿qué? Más que vencedores. Una última vez, más que vencedores. Eso es una vida cristiana victoriosa. Y por eso la serie nos estará llevando en ese proceso más fuertes para conquistar, que es un sinónimo de victoria o de vencer. Y te estarás preguntando, ¿qué conquistar? Probablemente si nos vamos al diario vivir, hablamos de: tengo que conquistar esta pereza, tengo que hacer ejercicio, tengo que conquistar esta dieta, tengo que conquistar una chica que va a ser tu novia, pero tengo que conquistarla. Me recuerdo que cuando le iba a pedir a Krista que fuera mi novia, me trabé, o sea, me puse ahí como en blanco. Pero en ese momento llegó una prima, justo cuando yo le estaba por pedir, y interrumpió: hola, Krista. Y yo dije: gracias, Dios, gracias, me salvó. Conquistar una chica requiere valentía. Empezar un nuevo trabajo requiere esfuerzo, dedicación, valentía. Iniciar un emprendimiento requiere dedicación, valentía. Moverse de un país a otro, empezar un nuevo proyecto requiere valentía, esfuerzo, dedicación. Nada es fácil, todo requiere un esfuerzo. La valentía, la fe, el esfuerzo, la constancia se necesita para conquistar. Sí, dice el Señor, le doy esa tierra, pero mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. ¿Qué le estaba diciendo? Esto no es fácil, te toca a ti conquistar. Nosotros estamos enfocándonos en este proceso de alcanzar, impactar y transformar una ciudad para Cristo, un hogar para Cristo, una colonia para Cristo. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer esa tarea? En este caso que vamos a ver, le toca a Tito, este discípulo del apóstol Pablo. ¿Quién lo va a hacer? A veces los que están enamorados usan a otras personas para preguntarle a la chica si le interesa o no. Y anda a decirle, ¿verdad? Porque no hay valor para enfrentar a la chica y decirle: mira, me gustas. Entonces tenemos un amigo que es amigo de ella y damos la vuelta y le decimos al amigo o a la amiga: anda a preguntarle si le gusto o que si quiere salir. En toda situación nosotros tenemos que enfrentar el desafío o el reto.
como aquellos ratones que se dieron cuenta que había llegado un gato al vecindario. Hicieron la junta de vecinos y dijeron, uno de ellos dijo, es muy sencillo, solo hay que conseguir un collar que haga bulla, un cascabel. Y cuando venga el gato nos vamos a dar cuenta y nos vamos a esconder. ¡Ah, qué excelente! Todos aplaudieron. Pero de repente se para uno y dice, ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? Todos se quedaron viendo así como el desafío. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Vendrán obstáculos en todo lo que emprendamos. Y a veces llegamos a pensar, es que esto no es de Dios porque está difícil. Porque está difícil, es de Dios. Porque Dios va a mostrar su gloria, su poder, su gracia, su sabiduría. Así que no pensemos que todo lo que emprendemos va a ser fácil. Habrán obstáculos en la misión. Y en esta carta de Tito nos preguntamos, ¿quién es Tito? Este gentil, este discípulo. Me llama la atención que le llama verdadero hijo en la fe. Así miraba a sus discípulos como hijos. Había una relación tan estrecha. Pero este hijo en la fe llegó a conocer a Cristo, creció en su fe, llegó a ser un colaborador y llegó a ser un pastor. Cuando veo a sus hijos, a sus niños o a sus niñas, yo puedo ver en ellos pastores, evangelistas, maestros. Ya algunos de ustedes están en un proceso de dejar las sillas, las bancas, decíamos antes, para convertirse en colaboradores. En su proceso de crecimiento están llegando a ser pastores, sacerdotes del Señor. Y le escribe para fortalecer la iglesia, para que la iglesia sea fuerte, victoriosa e impacte la cultura cretense o de Creta, esta isla que está al sur de Grecia. Era difícil de conquistar, pero no imposible. Así que él le está diciendo que tiene que fortalecer la iglesia a través de hombres y mujeres comprometidos con Cristo. Hombres y mujeres comprometidos, fieles a Cristo, leales a Cristo. Y él tiene que formar esos equipos para alcanzar esta cultura y sus retos. Todas las culturas tienen retos. Todas las culturas tienen cosas buenas y algunas cosas malas que tienen que ser permeadas con el evangelio. Hay mini culturas también. Cuando pensamos en México, estuvimos comiendo tacos los 3 tiempos. Y cuando los hermanos nos llevaron al hotel para salir luego o al día siguiente, llegamos al hotel con un restaurante muy bonito, muy así de lujo. Y le digo a Crista, mira, tenemos que pedir algo diferente. Gracias a Dios. ¿Qué vamos a pedir? Y nos sentamos y le pregunto a la señorita, ¿cuál es su especialidad? Tacos. Hoy estaba viendo un reel de un bebé que casi acaba de nacer y le preguntan qué quiere comer. Y dice, tacos pero sin chile porque soy un bebé, ¿verdad? Todas las culturas tienen cosas como en la comida, expresiones, hábitos. Los chapines son puntuales, ¿verdad? Por fe. Por fe. Entonces, hay miniculturas. Por eso hablamos en Honduras, soy de la región tal, soy de Olancho, y los de Olancho somos valientes, dicen. Usamos un machete y usamos una pistola. O soy de Oriente, por eso este carácter violento es porque soy de Oriente. Son las miniculturas. Esta región es más pasiva.
Lo que me preocupa a veces es que en algunas culturas o en la misma nación o en Guatemala hay expresiones que hay que ir cambiando. Por ejemplo, para referirse que no tienes ganas de trabajar, usas una expresión mencionando los órganos masculinos, ¿verdad? Tienes pereza, entonces tengo esto. Cuando alguien te robó, usas otra vez la expresión. Y así vamos empezando a hablar y a hablar cosas que hay que evaluarlas a la luz de la palabra, qué tan edificantes son. Así que ya sean hábitos o conductas o expresiones, tenemos que irlas revisando. Así que ahí está Creta. El desafío era conquistar Creta para Cristo. Pero Creta estaba entre 3 ciudades que le llamaban las 3C de los depredadores. Era Creta, Cilicia y Capadocia, la actual Turquía. Y cuando uno pensaba en ese tiempo en esas 3 ciudades, eran lo peor de lo peor. Pero ahí estaba Creta, y vamos a ir a la palabra para que vean cómo era esta isla en Tito 1:11 al 13. Dice, hay que callarlos porque con su falsa enseñanza, o sea, habían personas en la iglesia que estaban teniendo falsas enseñanzas, alejan a las familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres o profetas, un profeta de Creta que obviamente no era creyente, dijo acerca de ellos, todos los cretenses, este era un dicho, algo así como todos los chapines son impuntuales. Todos los cretenses son mentirosos. Llegaron al punto para que cuando alguien practicaba la mentira, le decían, sos un cretino, porque con eso asociaban la ciudad. Entonces eran como mentirosos, animales crueles, eran violentos, glotones y perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Entonces vemos aquí características de esta ciudad que tenía que ser alcanzada y permeada con el evangelio. Pero ¿cómo eran ellos? Haraganes, indisciplinados, glotones, mentirosos. Pero ahí iba a entrar la iglesia para transformar esa cultura. Eran avaros, traicioneros, mentirosos, haraganes. Había corrupción, había desenfreno sexual. Y el peligro es que en la iglesia también se practicaba la cultura del entorno. Y algunos decían, soy cristiano. Pero miren en el verso 16 lo que dice la palabra. Verso 16. Tales personas afirman que conocen a Dios. Soy cristiano. Pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Esto es fuerte. Esto es fuerte para vida plena hoy. Porque tenemos un entorno en el cual decimos que somos cristianos, que seguimos a Cristo. Pero nuestra vida no es congruente con lo que decimos. Es un reto, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica para ganar San José Pinula para Cristo, tu comunidad para Cristo, tu hogar para Cristo, Guatemala para Cristo, no basta con decir que somos cristianos. Hay algo más que hacer.
Y la primera cosa que dice aquí el apóstol, aquí en Tito 1:1, es que tienes que practicar una fe congruente con lo que tú vives. Practicar una fe congruente. O sea, ¿cómo vamos a conquistar Creta? ¿Cómo vamos a conquistar Guatemala para Cristo? No diciendo que somos cristianos, sino viviendo como cristianos. Dice el verso 1:1, miren qué hermoso. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles. Esta es la palabra. Enseñarles. Enseñanza. La enseñanza es importante. La palabra es clave. De hecho, la semana pasada se habló de los recursos para una vida cristiana victoriosa: la fe, la oración y la palabra de Dios. Y dice enseñarles, pero enseñarles a conocer la verdad, que es la palabra, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Enseñarles la verdad, pero esa verdad se va a conectar con un estilo de vida diferente, a vivir de acuerdo a la verdad. Porque se puede decir, bueno, es que tomar licor ya se ha vuelto cultural. Sí, pero ¿qué dice la verdad acerca del licor? Hay que estar evaluando todo, hay que ver cultura y ver palabra. Enseñarles a conocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. A vivir de acuerdo según la piedad. Esta es la palabra que tiene la Reina Valera, piedad. Pero ¿qué es piedad? Piedad es eso, una convicción que viene de Dios para hacer las cosas santas, las cosas que a Él le agradan. Esto es una fe congruente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué convicción pone Dios en mi corazón para obedecerlo? Piedad es obediencia. Piedad es santidad. Y es entonces aquí donde conectamos que necesitamos la palabra que transforma, no solo informa. No es cuánto conocemos de Dios y de su palabra, sino cuánto esa palabra está transformando nuestras vidas. Cambios en el corazón es cuando la palabra penetra lo más profundo en nuestro corazón y nos dice: no, eso no agrada a Dios. Y tú dices: está bien, porque voy a ser congruente con mi fe, voy a practicar una fe congruente. La palabra y su impacto integral. Todos conocemos, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero el 17 dice el propósito final: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, para buenas obras. Entonces nuestra fe tiene que ser congruente con lo que vivimos. Por eso en este verso 16 que leímos, que muchos profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Porque si somos seguidores de Cristo, ¿cómo vamos a vivir? Como Cristo. El otro elemento para conquistar es aferrarnos a la palabra. Una ancla. ¿Cuál es mi ancla? ¿A qué me estoy aferrando? Tito 1:9. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Entonces podrán animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen
en qué están equivocados. Pero esta frase: deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Y la Reina Valera traduce aferrados a la palabra. No creo que es aferrados, es otra expresión. Retenedor de la palabra fiel. Es yo amo la palabra, yo leo la palabra, pero esa palabra la llevo a mi corazón, porque no va a ser solo conocerla. Y en ese tiempo recuerden que habían muchas filosofías. Por eso los cretenses eran mentirosos y se inventaban tantas cosas. Y necesitaban la palabra para ir en contra de esas filosofías huecas, filosofías humanas. Cada vez nosotros nos aferramos más a expresiones como: es que yo siento, voy a hacer eso porque yo siento. Voy a empezar esa relación porque yo siento. ¿Quién es la autoridad ahí? ¿Tú? Es que voy a empezar ese negocio porque yo creo. Yo siento, yo creo. Es que yo pienso. Y empezamos a regir nuestra vida poniendo nosotros mismos la autoridad para hacer la voluntad de Dios. Y Él le dice: tienes que retener la palabra, tiene que ser tu ancla. Porque no se trata de lo que tú sientas, de lo que tú creas, de lo que tú pienses. Se trata de qué dice Dios en esta situación. Y la vamos a evaluar según el concepto y el criterio de Dios. Por eso no solo le dice practica una fe congruente, sino aférrate a la palabra. Pero también le anima a practicar una fe activa. Tito 2:14. Estoy resumiendo, recuerden la carta, Tito 2:14. Este versículo del 2:14 me impacta, porque viene hablando de que Cristo nos salvó y luego nos liberó del pecado y nos da esperanza. Pero luego dice que Él se entregó a sí mismo para producir, para crear un pueblo celoso de buenas obras. Entonces está hablando de una fe activa. Luego también en el 2:1 le habla de modelar un estilo de vida. Voy a conectar todo lo que hemos hecho hasta hoy para luego concretar con una conclusión práctica. Y en el 2:1 le dice otra manera para conquistar. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Y aquí voy a hacer un paréntesis: sana doctrina. Yo por años creí que la sana doctrina era si levantaba o no las manos. Sana doctrina era si hablaba en lenguas o no hablaba en lenguas. Y cuando alguien hablaba en lenguas, le decían: no, cállese, porque esa no es la sana doctrina. ¿Saben qué es sana doctrina en esta carta, en la Biblia? Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros nos enfocamos por años en cosas externas. Pero Él le dice, si regresamos al versículo del 2:1, en cuanto a ti, Cristian, en cuanto a ti, Nili, en cuanto a ti, Marlon, pon tu nombre ahí. En cuanto a ti, René, ¿qué es lo que tú vas a hacer para conquistar tu comunidad, tu hogar, tu familia? Fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza, que refleja la palabra de Dios. Repaso entonces, ¿cómo vamos a conquistar? Practicando una fe congruente, aferrándonos a la palabra, practicando una fe activa.
modelando un estilo de vida atractivo. Concluyo con estas cosas prácticas. Vida plena más fuerte para conquistar a través de un buen testimonio en la comunidad o en tu entorno. Si esta iglesia va a ser más fuerte, va a impactar. Pero va a impactar no diciendo que somos cristianos, que somos una iglesia evangélica. Es porque tenemos un testimonio que va de acuerdo a la palabra de Dios. La sociedad de Creta fue permeada con el evangelio puro. De igual manera, Guatemala también. Nuestra región en carretera al Salvador. Vamos a llegar al punto de que la cultura del reino va a transformar la cultura del reino terrenal. Y nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de servir va a trastornar nuestro entorno. Así le llamaban a los discípulos cuando llegaban a una ciudad. Dice que la gente se alborotaba. ¿Y saben qué decían? Aquí vienen los que están trastornando el mundo entero. Y eso es lo que debemos hacer: trastornar el mundo entero. Pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Quién va a trabajar, a servir en una sociedad transformada por el evangelio? Porque antes de ser chapines somos cristianos nosotros. Y nuestra cultura no va a ser cultura de chapines, sino cultura de cristianos. Y esa es otra historia. Hay que conquistar nuestros hogares para Cristo. 2:5. Miren qué hermoso. Enséñales a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Hogares para Cristo. Hablando de la labor de la mujer en el hogar. No van a deshonrar la palabra de Dios, porque van a hacer todo esto que voy a volver a leer: a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. A ser puras, porque mirarán en TikTok, en su celular, todo aquello que honra a Dios. Eso es pureza. Hogares transformados para Cristo. No solamente conociendo la palabra de Dios, sino viviendo la palabra de Dios. Es la fe congruente. Por eso un esposo podría decir: es que yo quisiera vivir en la iglesia porque allá sos una cosa y aquí sos otra. Hay que conquistar el entorno de la empresa. Tito 2, 9 al 10. Los esclavos, los trabajadores deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza, y demostrar que son buenos y dignos de confianza. Entonces harán lo que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. ¿Cuántos de ustedes son empleados? La pregunta allí en su entorno de empresa: ¿viven así? No solo es el hogar, sino cómo servimos en las empresas en las que trabajamos. Y lo podríamos revertir a los que de ustedes tienen una empresa, cómo reflejan la sana enseñanza en sus empleados. Porque dice: es que el patrón es cristiano, pero no vive como un cristiano. Tiene el nombre, con sus hechos está negando que él es un cristiano. Entonces no solo es hogar, sino empresa y gobierno. El 3:1.
recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. O sea, estamos usando conversaciones donde criticamos al gobierno en vez de evangelizar a ese amigo que no es creyente. Y nos juntamos en la misma amargura, porque dice: es que el presidente, es que los diputados, y nosotros entramos con más ganas. Tenés razón. Cuando lo que tenemos que hacer es orar por ellos, interceder por ellos, para que puedan conocer a Cristo. Una fe congruente, aferrados a la palabra y viviendo según ella, es lo que conquistará tu comunidad para Cristo, tu hogar para Cristo, Guatemala para Cristo, porque estamos viviendo el evangelio en toda su plenitud. Yo puedo decir aleluya, amén, pero eso tiene que ser congruente con nuestro estilo de vida, no importa dónde nos movamos. Quiero conectar con la Santa Cena y quiero usar este versículo para la conexión, para ese reto que viene ahorita, porque vamos a celebrar recordando el sacrificio de Cristo, su entrega. Pero la pregunta es: ¿cuál es el resultado de esa entrega, de ese sacrificio? Y quiero leerles Tito 2:14. Mientras van entregando los elementos para ustedes, si alguien no tiene los elementos, puede levantar su mano para que se lo den. ¿Todos tienen? Antes de este verso, quiero decirles que Pablo le dice: el amor de Dios nos salvó. El amor de Dios nos liberó del pecado. Y el amor de Dios nos da esperanza. Esto es hermoso, creo que es uno de mis pasajes favoritos. Lo leí hace 40 años. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándoles a los hombres a vivir de una manera que honre a Dios, esperando a Cristo. Entonces, esto es hermoso, previo a esto, porque Dios dice: el amor y la gracia nos trajo el perdón, nos trajo salvación. Otra vez, nos trajo liberación del pecado. Quiere decir que cada vez que tú pecas, pecas porque quieres hacerlo, no es porque no puedas vencer el pecado. Y nos trae esperanza. Repito otra vez: nos salvó, nos liberó y nos trae esperanza. Y aquí entonces Él conecta esto. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Creta tenía que escuchar esto. Guate tiene que escuchar esto. Jesús se sacrificó, dio su vida. El precio de ese sacrificio fue su sangre, que hoy representamos acá. Pero miren, para limpiarnos, para purificarnos, porque no solamente nos libera, sino que también nos limpia. Y ese es el evangelio que hemos escuchado muchas veces. Dios me salvó, yo conocí a Cristo, yo soy cristiano, yo soy. ¿Y qué tal el último para hacernos su pueblo? Pero ¿qué clase de pueblo? Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones.
Este es el evangelio completo. No es me salvó solamente, no es me liberó. Es que a raíz de esa obra hay un compromiso para servirle a Él, para servir al prójimo, para no estar sentados, para tener una vida cristiana dinámica. Honramos a Dios siendo un pueblo comprometido para hacer buenas obras. Y por eso, si regresamos a Tito, Tito conoció a Cristo, se metió a un crecer con el apóstol Pablo en su sistema, lo discipuló. Pero un día este discípulo, este hijo en la fe, llegó a ser un pastor, porque entendió que su vida tenía un propósito más que solo ser un creyente. ¿Cuántos de ustedes esta mañana en su corazón le pueden decir al Señor: yo quiero comprometerme contigo a ser un pueblo, a ser un individuo cristiano celoso, apasionado por las buenas acciones? Sus hogares serán diferentes, su vecindario será diferente, Guatemala será diferente, porque somos un pueblo de acción que conquista, no solo con palabras, sino con acciones. Quiero invitarles a ponerse de pie y a que leamos juntos este verso. Y llévalo a tu corazón si quieres. Pueden leerlo con la vista. Él dio su vida. ¿De quién está hablando? De Jesús. La salvación, la liberación, la esperanza tiene el costo, su vida, para liberarnos de toda clase de pecado. Toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Vamos a orar. Piensa en tu hogar y conecta esta frase: en mi hogar, en mi matrimonio, estaré totalmente comprometido para hacer buenas acciones, las que honren a Dios. En mi comunidad voy a comprometerme para hacer buenas acciones, para honrar a Dios. En Guatemala, hoy adquiero un compromiso delante de Dios para servirle con todas mis fuerzas, con toda mi pasión, con todos mis recursos, con todo mi tiempo es para Él. Y seré un cristiano, una cristiana comprometida con la obra. Moriré a sí mismo, como murió Jesús, se negó a sí mismo. Yo también me voy a negar a mí mismo, porque hay personas que alcanzar, hay personas que impactar en mi propia familia, con mi estilo de vida diferente, honrando a Dios. Me comprometo hoy, antes de tomar la Santa Cena y celebrar este sacrificio maravilloso que me dio vida y esperanza, hoy me comprometo delante del Señor para vivir de esa manera y ser un pueblo totalmente comprometido. No comprometido, sino totalmente comprometido, porque hay jóvenes que alcanzar. Kevin, hay jóvenes que alcanzar, y tú sos el que le va a poner ese cascabel al gato. Vas a adquirir ese compromiso de atraerlos. Hay abogados que alcanzar, hay compañeros de trabajo que alcanzar, hay matrimonios que alcanzar, hay hijos que alcanzar. Pero no vamos a alcanzar a nuestros hijos a menos que estemos también totalmente comprometidos a reflejar el evangelio a través de nuestras vidas. Por eso, si mis hijos están lejos del Señor, estaré completamente comprometido para orar por ellos, para modelar qué es el cristianismo, para enseñarles la palabra, para exhortarlos y animarles para su gloria. Amén y amén. Pueden sentarse. Tomen el pan. Este pan, el simbolismo del pan, su cuerpo fue partido, se dio a sí mismo, me salvó, me liberó,
me dio esperanza con un propósito. Comamos. Pedro dice que el precio de nuestro rescate no fue oro o plata, fue la sangre preciosa de Cristo. Me pregunto hoy, ¿qué me puede motivar a servirle a Él? ¿Cuál es la motivación más grande que puedo tener yo para servirle? Es recordar que Él dio su vida y pagó un precio alto, derramó su sangre. Tomemos. Quiero orar en esta mañana por Guatemala. Quiero orar por San José Pinula. Quiero orar por tu hogar. Y quiero recordarte que la transformación de esta nación vendrá a través de tu involucramiento, uniéndote al plan de Dios de salvación y esperanza. Delante de ti, Señor, presento mi hogar. Vengo a ti totalmente comprometido a ser diferente, un esposo o una esposa diferente, un hijo diferente. Quiero adornar la doctrina con una vida congruente. Quiero tratar a mi esposa con delicadeza. Quiero dejar esos gritos, esos insultos que me hacen negar mi fe, Dios. Y los voy a reunir para enseñarles la palabra, para mostrarles tu camino. Oremos por tu trabajo, donde estás, donde Dios te tiene, pasando retos y dificultades, pero es ahí donde Dios se va a glorificar, porque Él te ha puesto como luz y sal allí. Y muchos de ustedes, o muchos de tus compañeros saben que sos cristiano, y algunos no saben porque sos de la secreta. Pero te animo a reflejar a Cristo a través de tus acciones. Seas el jefe, seas empleado, seas el dueño, que brille Cristo a través de tu vida, porque lo van a ver. No niegues tu fe a través de tus malas acciones. En tu comunidad, ¿cómo eres conocido? ¿Cómo es que brillas en ese entorno? En vida plena, ¿cómo te ven los demás? ¿Cómo te ve Dios? Pero también cómo te ven los demás, porque ante ellos brillas siendo un cristiano fiel y leal, que glorifica a Cristo a través de su forma de pensar, a través de sus acciones, porque tu vida está dedicada totalmente para Él. Padre, danos Guatemala para Cristo, como aquel misionero que dijo: Señor, dame Escocia para Cristo o me muero, porque ahí está mi pasión. Danos Guatemala para Cristo, danos nuestra región para Cristo, hablando de Él y viviendo el verdadero evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es Tito. Así que preparémonos durante este mes para ir por secciones, estudiando cómo brillar y resplandecer en un mundo oscuro. Si Creta, si Capadocia, si Cilicia fueron alcanzados para Cristo, y en la historia fueron pueblos convertidos al cristianismo, Guatemala y tu comunidad lo puede hacer también para su gloria. Dale un aplauso al Señor.